Ok, ahora sí, ¿vemos, chicos? Sí, Doc. Ya. Bueno, vamos a empezar con este tema, queridos, que es temperatura corporal, cómo se regula y un poquitito de lo que es fiebre. En primer lugar, nosotros tenemos que entender que nuestro cuerpo posee una temperatura central y una temperatura que está a nivel de piel o que se la denomina también periférica. Esa temperatura central es de los tejidos profundos del cuerpo, del interior de nuestro cuerpo. Su característica es que es constante y varía con un margen pequeño de menos de 1 grado, de 0,6 grados centígrados, exceptuando algunas patologías, como por ejemplo enfermedades bacterianas, febriles o cualquiera que curse con un cuadro febril. Si nosotros tenemos, por ejemplo, a un paciente totalmente desnudo, sometido a temperaturas bajas como 13 grados o tan altas como 54 grados, siempre que el aire sea seco, esta temperatura central se mantendrá constante, sin mucha variación. Fíjense en las condiciones. En cambio, esta temperatura de la piel o periférica es muy cambiante. Esta puede subir y bajar conforme cambia la temperatura del medio ambiente. Es decir, si hace calor, subirá la temperatura. Si estamos en el invierno, baja, etc. Y se caracteriza esta temperatura periférica por la capacidad de la piel de desprender el calor del medio interno hacia el medio ambiente. Aquí vamos a ver las temperaturas normales, centrales normales, y en qué situaciones pueden variar estas temperaturas. En primer lugar, tenemos que conocer que la temperatura considerada normal para nosotros tiene extremos que están entre 36 grados y 37.5 grados, son los extremos. Particularmente este de 37.5 es más frecuente ver en los niñitos. Ahora, si nosotros tomamos una media de una temperatura medida en la vía oral en forma adecuada, vamos a ver que la media está al centro de esto que les he mencionado, 36.5 a 37 grados centígrados. Pero si tomamos rectal, que últimamente ya no se hace porque no es la forma más indicada, si tomamos la temperatura rectal, está entre mucosa y mucosa. Entonces ahí siempre esta temperatura rectal marcará 0.6 grados centígrados más que si yo tomo en la vía oral. Entonces hay una diferencia entre la vía oral y la rectal de 0.6 grados centígrados. Si estoy en medio de un ejercicio agotador intenso, durante ese momento del ejercicio, la temperatura puede subir, pero increíblemente. Fíjense, está entre 38.3 hasta 40 grados, pero por la gran producción de calor que existe. Si los ejercicios son moderados, por ejemplo, gente que camina en su casa con algunos quehaceres así ligeros, o estos niños hiperactivos que todo el rato están caminando y moviéndose, ahí podemos encontrar temperaturas con estos ejercicios moderados de 37.5 hasta 38.5, sin que signifique una fiebre. La exposición a fríos extremos nos puede bajar la temperatura a 35.5, que es una hipotermia ya. Por ejemplo, en niñitos que nosotros encontremos 36, los bebecitos se considera ya hipotermia. Pero estos fríos extremos me bajan la temperatura así. Climas muy fríos durante las primeras horas, en la madrugada, en la mañana, pueden alcanzar temperaturas corporales de 36 hasta incluso 35.5. Esta es una premisa que dice: la temperatura corporal se regula
por un equilibrio entre la producción y la pérdida de calor. Entonces, si la tasa de producción de calor excede a la pérdida, si yo produzco más calor que la que pierdo, obviamente esta temperatura se acumulará en el cuerpo y aumentará la temperatura corporal. Por el contrario, si la pérdida es mayor que la producción, desciende el calor y baja la temperatura corporal. Entonces, cuando hablamos de producción de calor, ¿a qué nos referimos? A esta gran producción de calor que se genera en nuestro cuerpo y que puede ser producto de diferentes circunstancias particularmente relacionadas con el metabolismo. Y esta producción de calor es un producto intermedio muy importante del metabolismo. La tasa metabólica del cuerpo se encontrará, por lo tanto, regulada por la tasa metabólica basal de las células, el metabolismo extra que se produce por la contracción muscular. Esta es una situación en la cual la producción de calor por el trabajo muscular es muy grande, chicos. El metabolismo añadido que se presentan por la presencia de algunas hormonas como la tiroxina, la hormona de crecimiento y la testosterona fundamentalmente me producen calor. El metabolismo extra que produce la adrenalina y la noradrenalina, el metabolismo adicional producido por la actividad química celular y el metabolismo adicional producido por la digestión y absorción de alimentos. Todos estos me producen un calor en el interior del cuerpo. Y la pérdida de calor, ¿a qué se refiere? La mayor parte, ya hemos dicho, de este calor se genera en órganos internos, particularmente en estos órganos que tienen una tasa metabólica muy alta, como ya hemos visto el hígado, el corazón que trabaja las 24 horas, el cerebro y los músculos esqueléticos, particularmente durante el ejercicio intenso. De estos órganos profundos, el calor pasa, se transfiere hacia la piel y de la piel se transfiere al medio que nos rodea, al entorno. Y entonces la intensidad de la pérdida del calor estará determinada por esta velocidad con la que se transfiere el calor desde el interior hacia el entorno. Para que nosotros podamos entender mejor la pérdida de calor, tenemos que conocer algunas situaciones. Uno, que tenemos un sistema aislante del cuerpo, que el flujo de sangre desde el interior de mi cuerpo hacia la piel me provoca transferencia de calor, es decir, pérdida de calor. Que hay una física básica en nuestro cuerpo que ayuda a la pérdida de calor a través de la radiación, de la conducción, de la evaporación, y que la ropa que utilizamos tiene un efecto muy importante en relación a la pérdida de calor. Y finalmente vamos a ver el proceso de la sudoración. Este sistema aislante del cuerpo se refiere a esa capa de grasa, de tejido celular subcutáneo que tenemos, el cual actúa como un verdadero aislante térmico del cuerpo. Esta grasa conduce el calor con una velocidad inferior a muchos otros tejidos. Así representa apenas 1/3 de la velocidad de otros tejidos. Y, por ejemplo, una de las características es que las mujeres tenemos un panículo adiposo mucho más grueso y por lo tanto soportamos mejor las pérdidas de calor. También debemos recordar que el flujo de sangre desde el interior del cuerpo hacia el medio externo produce transferencia de calor, ¿ya? Entonces, habrá mayor producción de calor debido a la contracción muscular, ¿verdad?
Sin embargo, la temperatura va acumulándose, y esto hace que exista un flujo sanguíneo muy intenso desde el tejido celular subcutáneo y se transfiera a través, hay una transferencia hacia el exterior por el fenómeno de la vasodilatación. También debemos saber que el cuerpo expuesto al frío produce vasoconstricción en el plexo venoso subcutáneo, y este flujo sanguíneo puede variar desde cero, desde que casi no hay flujo, hasta un 30% del gasto cardíaco total. Esto, chicos, lo podemos aplicar muy bien en la práctica, digamos, cuando nosotros estamos frente a un paciente con una temperatura, con una fiebre súper elevada, y muy particularmente en niños donde temperaturas superiores a 38,5, 39, dependiendo de su umbral, pueden convulsionar por la fiebre. Entonces, antes existía la costumbre de hacer medios físicos con agua fría, con hielo o con alcohol. Eso no se debe hacer, porque según esto, fíjense, aprendan ahora, todo lo frío me va a producir vasoconstricción. Y la vasoconstricción me va a evitar la pérdida de calor. Entonces, yo necesito hacer los medios físicos, si quiero que haya una pérdida de calor, con paños tibios, de agua tibia, o someter a baños a la persona de agua tibia. Esto me producirá fenómeno de vasodilatación y transferencia de calor desde el interior hacia afuera, y con la consiguiente pérdida de la bajada del calor, ¿no? Entonces, ya saben que no se debe utilizar alcohol. ¿Por qué? Ni paños fríos, ni hielo. Hay una física básica de cómo se pierde el calor desde la superficie cutánea. El fenómeno de radiación. Con este fenómeno de radiación se pierde aproximadamente el 60%. Y esto se produce a través de los rayos infrarrojos. Saben ustedes que cualquier cuerpo que no esté a un cero absoluto es capaz de emitir rayos infrarrojos. Entonces, si nosotros entramos a un ambiente que está mucho más caliente, mi cuerpo que estaba frío va a absorber los rayos infrarrojos de las paredes, de todo el ambiente, de toda la gente que está, etc. Y va a subir mi temperatura. Por el contrario, si yo estoy en un ambiente caliente y salgo afuera, entonces, como afuera está mucho más frío, voy a perder a través de los rayos infrarrojos calor hacia el medio. Otra forma de perder es la conducción, y esta conducción provoca una pérdida del 18%, y puede ser conducción a objetos, es decir, cuando mi cuerpo está pegado a algo, en contacto con algo, como estar echado en un sillón, en la cama, etc. Esta conducción a objetos provoca una pérdida del 3%, y la conducción al aire me produce mayor pérdida, hasta del 15%. Si la temperatura se iguala, porque cuando salgo al aire se dice que formo una capa delgada de protección de calor. Cuando se iguala, ya no hay pérdida de calor, porque se calentó esa pequeña capita de aire que rodea mi cuerpo. Pero si este aire calentado que he hecho yo es llevado por el viento, por el aire, se llama a este fenómeno pérdidas por convección al aire. Y entonces la conducción y convección en el agua, si estoy en el agua, porque esto es en el aire afuera, ¿verdad? Pero si estoy en el agua, se dice que la conducción y la convección es mucho mayor, porque el agua tiene mayor peso molecular y capta mayor cantidad atrapa mayor cantidad de calor. Por eso es que uno, cuando entra a aguas gélidas, se enfría muy rápidamente, y puede producirse la muerte
en tiempos bien cortos, como 30 minutos, un poquito más, un poquito menos. Otro fenómeno físico es la evaporación, que me produce una pérdida del 22%. Es un mecanismo de refrigeración muy indispensable en el cuerpo para temperaturas atmosféricas muy altas. Gracias a este fenómeno, a la evaporación, nosotros perdemos calor. Entonces, en la evaporación, el agua evapora desde la piel y se pierden aproximadamente 0.58 calorías por 1 gramo de agua evaporada. Esta pérdida insensible del agua por piel, pulmones, puede perderse a una velocidad, fíjense chicos, 600 a 700 ml al día. Así es, a través de este fenómeno, muchas veces visibilizamos, apenas despertamos en los inviernos, cuando hablamos, como sale como una especie de vapor. Ahí podemos notar frente al sol. La evaporación es el único medio por el que el cuerpo puede liberarse de calor. Otra situación que nos dice que la ropa reduce la pérdida de calor por conducción y por convección. Esto es obvio, ¿verdad? La ropa atrapa el aire cercano a la piel, evitando pérdidas por conducción y por convección. Fíjense que en pediatría, en neonatología, muchas veces en estos prematuritos chiquititos, pese a que la incubadora ahí está en el full de lo permitido de calor, estos, como tienen mayor cantidad de piel, tienen una pérdida del calor. Y entonces se les hace una especie de trazadita del plástico, de este plástico que conocen así transparente, obviamente bien estéril, se pone, entonces el niñito pierde el calor, choca contra el plástico y este regresa a su cuerpo, ¿ya? Por eso se habla que hay un atrapamiento. Pero si se moja la ropa, se pierde esta característica por la gran conductividad del agua y mayor pérdida del calor. La sudoración y su regulación por el sistema nervioso autónomo. La sudoración se produce por un estímulo al área preóptica del hipotálamo. Las glándulas sudoríparas están inervadas por fibras nerviosas de tipo colinérgico, porque van a secretar acetilcolina y que van a viajar junto con los nervios simpáticos adrenérgicos. El ejercicio intenso puede ser estimulado por adrenalina y por noradrenalina, siempre que ese ejercicio intenso sea tan terrible que no abarca solamente con esta liberación de acetilcolina, sino que durante este ejercicio intenso incluso se puede estimular por adrenalina y noradrenalina. La porción subdérmica de las glándulas sudoríparas secreta un sudor inicial que se llama secreción primaria, cuyo contenido es bien igualito al del plasma. Es decir, tiene todo, chicos, tiene sales, cloruro de sodio, magnesio, potasio, urea, todo, pero sin proteínas. Sin proteínas. Es parecido al plasma, pero sin proteínas. Y cuando hablamos de aclimatación del sudor, aquí les explico un poco. Si una persona que vive en un lugar como Cochabamba, Oruro, viaja repentinamente de vacaciones o se va a vivir a un lugar tropical, a una playa, estas primeras 6 semanas presenta una gran sudoración y pierde cantidades tan grandes como 2 a 3 litros al día. Obviamente que esta persona experimentará sed y estará con su jarra de refresco ahí al lado, ¿no es cierto?, o de agua. Y se eliminará 10 veces más calor y cloruro de sodio a través de la sudoración. Esta es la razón por la que baja la concentración de cloruro de sodio, porque estamos perdiendo en ese momento de gran pérdida entre 15 a 30 gramos al día. Esto hace que se pierda y la concentración baje de cloruro de sodio. Entonces ahí entra la aldosterona. Y la aldosterona, saben ustedes su papel que juega, produce mayor reabsorción del sodio y secreción del potasio, ¿verdad?
Y a este fenómeno se llama como aclimatación, y en ese momento ya, cuando se ha aclimatado, la pérdida es apenas de 3 a 5 gramos al día versus esto de 15 a 30. También en los animales se ha visto que el jadeo ayuda a perder calor, porque hay animales que no tienen las glándulas sudoríparas que les ayuda a esto, están cubiertos de pelos, y aquí se activa, digamos, ellos empiezan a jadear, y el aire que entra se pone en contacto con la cavidad oral, se enfría, y de esa manera ellos mejoran su temperatura. Los elefantes tienen un gran sistema venoso en sus orejas. Estos ensanchan las orejas y abaniquean, digamos, y de esa manera enfrían y mejora su temperatura. La regulación corporal por el hipotálamo. La exposición del cuerpo desnudo a temperaturas bajas como 12 grados o tan altas como 55, ya les decía al inicio, no varía siempre y cuando esté frente a un aire seco, no húmedo. La temperatura corporal está regulada en general por mecanismos de retroalimentación muy increíbles que operan a través del centro termorregulador que tenemos. Y este centro termorregulador se encuentra en el hipotálamo. Y para esto se necesitan detectores en nuestro cuerpo que detecten temperaturas y que indiquen todito el tiempo, estén mandando mensajes hacia el hipotálamo, indicando si sube o baja la temperatura corporal. ¿Ya? Y entonces, en el hipotálamo anterior tenemos núcleos, el hipotálamo anterior y el núcleo preóptico, que contienen 2/3 de neuronas sensibles al calor y 1/3 de neuronas sensibles al frío. Estas neuronas son verdaderos detectores, sensores térmicos que todo el tiempo están controlando la temperatura corporal. La velocidad de descarga es 10 veces más cuando la temperatura aumenta 10 grados, por lo tanto son núcleos muy sensibles al calor. Si se calienta la región preóptica, se produce inmediatamente como respuesta una sudoración profusa, fenómenos de vasodilatación, con lo cual se baja la temperatura. También tenemos detectores de la temperatura corporal presentes en la piel y en los tejidos profundos. Estos receptores de la piel y de los tejidos profundos ejercen también fenómenos de termorregulación que vendrían a ser complementarios. La piel posee una serie y más cantidad de receptores para el frío que para el calor. Por eso que detectan más temperaturas frías que calientes. Y cuando el cuerpo se enfría demasiado, experimenta fenómenos de escalofríos, ¿verdad? Si hace mucho frío, involuntariamente empezamos a temblar, fenómenos de vasoconstricción que evitan la pérdida de calor e inhibición de la sudoración. También hay estos receptores profundos presentes en estos tejidos del interior de nuestro cuerpo que están a nivel de la médula espinal, de las grandes venas, de las vísceras abdominales. Estas detectan igualito más temperaturas frías que calientes. Por eso que es que se dice que los receptores cutáneos y los tejidos profundos evitan la hipotermia, porque con la hipotermia igualito podemos fallecer muy rápidamente. Hay integración de señales. El hipotálamo posterior integra señales termosensibles centrales provenientes del hipotálamo anterior, del núcleo preóptico y de otras zonas periféricas. Pero también existen mecanismos neuronales efectores, es decir, que dan la respuesta, que reducen o aumentan la temperatura corporal.
Así, cuando los centros hipotalámicos detectan temperaturas muy altas o muy bajas, desencadenan una serie de procedimientos que tienden a igualar la temperatura o a darle a un mejor efecto. Así, vamos a hablar de estos mecanismos neuroefectores. Vamos a ver que existen mecanismos que bajan la temperatura. Es decir, si el cuerpo está bien caliente, ha atrapado gran cantidad de temperatura, se producirá obviamente fenómenos de vasodilatación para facilitar la transferencia, sudoración profusa con la cual se pierde el calor y disminución de la producción de calor. Por el contrario, hay mecanismos que aumentan la temperatura cuando el cuerpo está frío. La vasoconstricción, que evita la pérdida de calor, la piloerección, que se nos paran los pelos cuando hace mucho frío, que esto es más efectivo en los animales. Ellos hacen una especie, separan sus pelos y hacen una especie de una cama protectora. Y aumento de la termogenia química. Entonces, este aumento de la termogenia para producir calor se presenta cuando las temperaturas están bajas, hay una estimulación de los núcleos dorsal medio del hipotálamo y liberan la tiritona. Esta tiritona me va a producir temblor, lo que llamamos nosotros el escalofrío, produciendo un calor 4 veces más. Hay también una estimulación química simpática con la liberación de adrenalina y noradrenalina, lo cual aumenta, y hemos visto, la tasa metabólica, produciendo la termogenia química. Y finalmente, liberación de hormona tiroxina, que aumenta la producción de calor. Vamos a ver que nuestro cuerpo, chicos, tiene un punto de ajuste para el control de la temperatura. Y este punto de ajuste está determinado, grabado así en el hipotálamo, es de 37.1 grados centígrados. Esta es una temperatura crucial, está en nuestro sistema de termorregulación en el hipotálamo. Entonces, todos los mecanismos de control de la temperatura del cuerpo intentan todo el tiempo, si sube o baja, llevar a la temperatura corporal a este nivel ideal del punto de ajuste, que es 37.1. Así, si la temperatura central aumenta, existirá una pérdida de calor por evaporación, por fenómenos de vasodilatación, etcétera, y disminuirá la temperatura corporal yendo hacia el punto de ajuste. Si el punto de ajuste es menor a 37.1, entonces aquí ocurren fenómenos contrarios, hay gran producción de calor, con lo cual sube la temperatura corporal y se acerca al punto de ajuste. Aquí, fíjense, este es un diagrama que está en el libro, es una foto del libro, donde el punto de ajuste, que era 37.1, por una enfermedad bacteriana, digamos, se sube y se sube hasta el punto de ajuste, sube a 39. Entonces, esta temperatura de 37.1 resulta ser muy frío para este punto de ajuste. Entonces, por eso que se producen una serie de mecanismos como vasoconstricción, piloerección, secreción de adrenalina, tiritona, etc. Y luego, cuando la enfermedad ha pasado el tiempo, la enfermedad ya está mejor, repentinamente han recibido antibióticos o por sus defensas, baja. Hay una crisis y una bajada de la temperatura nuevamente cercano al punto de ajuste. En este momento se producen mecanismos para la pérdida de calor, vasodilatación, sudoración, descenso de la temperatura, etc. Finalmente, hay algo que al ver la regulación de la temperatura nos muestra el libro y dice el control conductual, es decir, la conducta del ser humano como un regulador de la temperatura corporal.
Aparte de todos estos mecanismos que nosotros no tenemos mucho que ver, que son subconscientes estudiados, el cuerpo cuenta con otro más poderoso, chicos, así más poderoso, que es el control o el comportamiento de las personas. Así, si la temperatura es mayor, da la sensación de que estamos muriendo de calor, estamos muy calientes, entonces la persona simplemente se desabriga, se ventila, sale afuera, etc. Decide, pero si el cuerpo está con temperatura baja, hay sensación de frío, entonces pondrá calefacción, se abrigará, se pone chalinas, etc. Todo esto. Entonces, fíjense que esto realmente me permite llegar a ambos extremos. Los fisiólogos antiguos le daban poca importancia a esto, sin embargo, dice textual el libro, de hecho es el único mecanismo importante y eficaz de control del calor en ambientes fríos, ¿verdad? Es así. Hay algunas alteraciones de la regulación térmica corporal, como la fiebre y su relación con el efecto, con la acción de los pirógenos. ¿Qué son los pirógenos? Los pirógenos son proteínas, toxinas, polisacáridos de membranas celulares de las bacterias. Ingresan las bacterias y hay liberación de todas estas sustancias capaces de modificar el punto de ajuste del hipotálamo, como ocurre en las enfermedades infecciosas graves. Por eso, cuando estamos en la etapa inicial de enfermarnos, hasta una simple amigdalitis pultácea, cuando me va a subir la temperatura, yo al inicio presento esta sensación de escalofríos, y aunque mi temperatura esté alta, sin embargo, muero de frío y estoy temblando. Está mi temperatura en 38, 39, pero estoy temblando y necesito abrigo, me pongo frazadas, etcétera, ¿verdad? Hasta que esté bien instalado el punto de ajuste. Ya está bien instalado en 39, ya hay, entonces, esto queda ya más tranquilo, desaparece el escalofrío. Los pirógenos incrementan el punto de ajuste en el cuerpo. Y durante una infección bacteriana, los leucocitos fagocitan bacterias y liberan citocinas diferentes como la interleuquina 1, 2, etc. Y a esta interleuquina 1 se la conoce como pirógeno leucocitario o pirógeno endógeno. Más lo conocen como pirógeno endógeno. Van a ver eso en clínica, es bien común. Son los pirógenos endógenos. Y esto activa al hipotálamo a estos mecanismos de la fiebre. La interleuquina 1 produce fiebre porque induce a la síntesis de prostaglandinas, particularmente la E2. Estos antipiréticos, los antipiréticos que son desde el más antiguo, el ácido acetilsalicílico, el paracetamol, etcétera, bloquean la síntesis de la prostaglandina a partir del ácido araquidónico. Y creo que esta es la última lámina. El golpe de calor se produce cuando hay una subida muy grande del calor en nuestro cuerpo. Y el límite superior de la temperatura atmosférica que se puede tolerar depende, ya les dije, de si el aire es seco. Si es seco, se tolera mucho más que si el aire es húmedo. Cuando la temperatura corporal va más allá de los 40.5 hasta 42, se produce ya particularmente con esta temperatura extrema de 41, 42, el de golpe de calor. Y esta es una sensación muy desagradable que experimenta el cuerpo. Hay mareos, una sensación de que uno siente que se está por desmayar, vómitos, cefalea, confusión mental y pérdida del conocimiento. Esta hiperpirexia produce daños muy severos a nivel celular de todos los órganos, especialmente en el encéfalo. Y la exposición a fríos extremos, si no se transmite de inmediato a una persona, si no se le ayuda,
que está expuesta al agua helada muere en un tiempo breve de 20 a 30 minutos por paro cardíaco y fibrilación ventricular. Cuando la temperatura corporal baja por debajo de esta temperatura, desaparece la capacidad de regulación del hipotálamo. Y la sintomatología: somnolencia seguida de coma y muerte. Bueno, queridos muchachos, hemos terminado con esto. Probablemente será a cargo otro docente, ¿ya? Un placer, hasta luego.